Mi nombre es Gonzalo Baroli, soy consultor SAP del partner VisualK. Ya llevo con el partner alrededor de 12 años. Y el día de hoy es poder explicarles a ustedes el alcance y todas las funcionalidades que incluye nuestra consolidación financiera. Tenemos preparada una pequeña agenda el día de hoy con los siguientes puntos a revisar. Primero, contarles a ustedes qué es lo que es nuestra solución de consolidación financiera, cuál es su estructura de datos, los campos que ustedes van a poder visualizar, los informes que se disponibilizan con estas opciones y las distintas opciones de visualización que tenemos tanto en SAP con el motor de base de datos SQL y las opciones de visualización también que tenemos con SAP con su motor de base de datos HANA. Esta solución está disponible para ambas plataformas. Funciona tanto en el mundo de motor de base de datos de SQL como en el mundo de base de datos HANA. Una de las grandes diferencias que vamos a tener al utilizar cualquiera de estos mundos es que vamos a tener distintas opciones de visualización de esta consolidación financiera. Antes de pasar al producto, vamos a hablar también de los temas asociados a la implementación de esta solución y luego realizar una demostración en vivo en nuestros servidores oficiales. Lo primero que le queremos contar a ustedes el día de hoy es que nosotros como VisualK hemos creado una solución de consolidación financiera. Esta solución no es un add-on. Es una solución a nivel técnico a través de una serie de estructuras de datos y vistas. Vistas tipo SQL y vistas... Esta solución está pensada tanto para multi-empresas y distintas localizaciones. Están definidas todas las funciones estándar que requiere cada empresa y con menores tiempos y costos de implementación. Nosotros vamos a poder utilizar esta consolidación financiera si tenemos un caso, por ejemplo, el caso real de nosotros como VisualK. Tenemos una empresa que es VisualK Chile, tenemos una empresa que es VisualK con localización Perú, y una tercera empresa que es VisualK con la localización Argentina. Entonces nosotros implementamos esta solución en nuestras propias bases de datos, y vamos a poder tener distintas miradas finalmente. Las opciones disponibles es que vas a poder utilizar esta consolidación en distintas localizaciones. Está soportada para distintas localizaciones. El caso de ejemplo real es nuestra empresa VisualK. Nosotros en VisualK tenemos una moneda local que es pesos, en VisualK Chile, y una segunda moneda que es dólar. En VisualK Perú tenemos definido el sol como moneda local y la segunda moneda de sistema es dólar. Entonces nosotros vamos a poder consolidar en distintas localizaciones incluso, con diferentes monedas, ya que vamos a finalmente consolidar por la moneda común, que en este caso sería la segunda moneda, que es la moneda de sistema. Entonces podríamos tener tanto informes de consolidación financiera como un estado de resultado, como un balance, como un mayor, tanto para empresas individuales como para la matriz, o para subgrupos de empresas. Esta solución es adaptable a cualquier tipo de industria. Además, se incorporan todas las opciones de eliminación de markup o una transacción y eliminarla, si no quieres incluirla dentro de tu consolidación financiera. Además, tenemos diferentes tipos de visualización en lo que se refiere al consumo de esta solución. Ahí vamos a entrar en detalle cuando hablemos específicamente de estas distintas opciones. Además de eso, es una solución muy rápida de implementación. Los tiempos son mucho menores a la implementación de un add-on o parametrización, y además el costo es reducido. Además de eso, funciona tanto en servidores in-house como en las opciones disponibles en la nube. Así que cualquiera sea la tecnología que ustedes estén utilizando, vamos a poder implementar esta solución en su compañía. ¿Qué es lo que es la consolidación financiera? Yo no escucho nada. Es una técnica contable que nos va a permitir elaborar unas cuentas anuales únicas que engloban los datos de un grupo de sociedades. Ese concepto lo tenemos todos claro. Y vamos a tener una visión única, ¿no es cierto?, de la situación patrimonial, económica y financiera, que va a corresponder a las cuentas de las diferentes empresas que están, ¿no es cierto?, finalmente interrelacionadas y constituyen un gran grupo empresarial. Entonces esta solución cubre esas características y vamos a revisarla a continuación. ¿Cuáles son los requisitos para poder implementar esta solución? Son los que están en pantalla. Primero, vamos a tener que efectuar un estudio preliminar y los estados financieros habrán consolidados. Con el propósito de conocer Sí. Yo tenía una charla ahorita, pero no escucho nada, así que...
subsidiarias. Creo que voy a abandonar esto porque no veo. Yo te escucho perfecto. ¿Se puede silenciar el micrófono, por favor? Otro de los requisitos es poder unificar los catálogos de cuentas. Para eso, esta solución incorpora un plan de cuentas corporativo. Definimos un plan de cuentas corporativo y lo vamos asociando a cada cuenta contable de tu RUT o tu empresa. O Está la segunda activado y opción desactivado es en la cámara. tener un mismo plan de cuentas en todas las sociedades. Si el caso no es así, hay que crear este plan de cuentas corporativo, donde haremos la definición final de este catálogo de cuentas y luego Buenos días, asociaremos yo no escucho cada nada, disculpen. una No sé si de ya empezaron esas la reunión. cuentas contables en cada base de datos. Si ya comenzó la reunión, nosotros te escuchamos perfecto. Si tú puedes apagar el micrófono, sería ideal. Gracias. Además, es importante conocer los estados financieros individuales de cada una de las empresas. ¿Para qué es necesario esto? Para que una vez que podamos visualizar nuestra consolidación financiera, tengamos claro los números de cada uno de estos estados y podamos hacer una comprobación. Además, es necesario que exista la conciliación entre las cuentas. Aquí podemos eliminar incluso movimientos interempresas. Nosotros como VisualK tenemos ciertos movimientos interempresas entre Perú, Chile y Argentina, y esa eliminación se puede realizar a través de todo lo que es esta solución. La idea de esta solución es poder resolver la problemática de las multiempresas y de las distintas localizaciones, para poder tener finalmente una consolidación de todos los estados financieros. ¿Cómo funciona esto? Y a un nivel más técnico o un poco más duro, lo primero es definir un plan de cuentas corporativas. A nivel de tu base de datos SAP vas a encontrar una nueva funcionalidad en el menú que está dentro de finanzas, que se llama plan de cuentas corporativas. Esto a nivel técnico por detrás son una serie de tablas y objetos donde nosotros vamos a definir nuestro plan de cuentas corporativas. Finalmente, una vez que tengamos esa definición del plan de cuentas corporativo a nivel de nuestra matriz o nuestro padre, vamos a ir asociando cada cuenta contable a nuestros distintos planes de cuenta. Esta asociación de las diferentes cuentas contables a cada cuenta de los distintos planes de cuentas tiene distintas opciones. Una puede ser manual, que vayas uno a uno parametrizando esas cuentas, que nos llevaría mucho tiempo. La segunda opción es realizar una carga masiva, uno, de este plan de cuentas corporativo, y segundo, de la homologación de las cuentas contables, o del mapeo que hagas según la cuenta que tienes en tu empresa y quieres finalmente agrupar dentro de este plan de cuentas corporativo. Para eso se define este pequeño objeto que lo vas a poder visualizar desde el menú. Estas opciones de visualización pueden ser tanto en una base de datos matriz o en cualquiera de las hijas. Ahí tenemos que hacer una definición al minuto de implementar si tú vas a querer sacar información de cada una de las empresas, además de la información financiera consolidada, y desde qué empresa vas a poder visualizar. Tú podrías visualizar el consolidado de cualquiera de tus matrices o de un padre. Eso tenemos que definirlo al minuto de implementar. Cómo tú finalmente vas a visualizar esa información y en qué base de datos la quieres visualizar. Hay distintas opciones de visualización. Por ejemplo, en el mundo SQL tenemos disponible lo que es la herramienta de Crystal Report para el tema de reportes, las herramientas tanto en HANA como SQL, el más conocido por todos como es el Query Manager, donde tú vas a poder generar ciertas consultas asociadas a toda esta consolidación financiera. Entonces ya hablamos de la primera opción, que es la estructura de datos y la homologación del plan de cuentas corporativo que tenemos que tener antes de comenzar a implementar. Entonces es tarea de todos y muy importante por parte de ustedes ya tener definido su plan de cuentas corporativas. El apoyo de nosotros ahí va a ser en crear esta serie de tablas y además hacer el mapeo o la homologación. ¿En qué consiste esta serie de vistas o estructuras? Son una serie de vistas paquetizadas que ya están disponibles para llegar y instalar. Estas vistas o esta estructura de datos funcionan en ambos mundos, como les comentaba yo al comienzo, tanto en el mundo de SQL como en el mundo de HANA. Y son 4 vistas que ya están creadas por nosotros, que tienen distintas versiones. Ya actualmente vamos en la versión 8 de estas vistas. Estas vistas van teniendo una actualización, entonces van a tener involucrado un mantenimiento anual. Esas vistas son las que están en pantalla. Una, la vista OST, que es el plan de cuentas de tu base de datos.
2, la vista transcode, que es donde vamos a incorporar todas las transacciones. Ya que ustedes conocen que cuando revisan los asientos contables en SAP Business One, tú tienes un origen de datos, pero son 2 letras, que te dice si TT, que es un pago, una factura de proveedor, y te da el origen de esa información. Nosotros, en base a esta vista transcode, tenemos todo el origen de datos. Entonces, llevamos esos datos a el documento o la transacción que realiza SAP Business One. La tercera vista es la vista del libro mayor, que es donde incorporamos toda la información del mayor de esa base de datos. Y la última vista, que es la libro mayor consolidado, es la que consolida todas las empresas del grupo, o las distintas bases de datos, o incluso las distintas bases de datos con distintas localizaciones. Ya vamos a profundizar un poco en esto cuando realicemos la demostración en vivo. ¿Qué voy a poder visualizar o qué campos están disponibles dentro de esta consolidación financiera? Todos los campos que nosotros vemos en pantalla. El primer campo es el campo empresa, que es el nombre de tu root o tu base de datos. Entonces, finalmente vas a poder incluso filtrar por cualquiera de estas dimensiones o indicadores. Vas a poder realizar distintos análisis financieros contables asociados ya sea a una empresa o a la consolidación financiera. El segundo campo es el campo país. Luego tenemos los campos de cuentas contables. Ahí existe un campo ahí que es importante, que es el tipo de EEF, que es el tipo de informe que tú quieras visualizar, ya sea un balance, un estado de resultado o un mayor. Todo el plan de cuentas con los distintos niveles, incluso uno de los campos importantes también acá es la cuenta corporativa, que finalmente es donde hacemos el mapeo de los datos. Además de eso, las contracuentas, los periodos contables, el año, el mes. Si tú utilizas las 5 dimensiones en SAP, vas a tener la posibilidad de analizar tu estado de resultados o tu balance o tu mayor por cualquiera de las dimensiones que estés utilizando. Llamemos a esta dimensión 1 un centro de costo, a la dimensión 2 una línea de negocio, a la 3, esto depende de cómo ustedes tengan parametrizada su empresa o su RUT. Además de eso se incorporan todo lo que son el crédito en moneda local, el débito en moneda local, el crédito en moneda de sistema, el débito en moneda de sistema. El resultado de los factores de conversión. Las cuentas corrientes de tu socio de negocio, incluso los códigos de socio de negocio. Tú podrías tener un estado de resultado incluso por un socio de negocio o por algún centro de costo específico. Las opciones de empresa relacionada o incluso las opciones de eliminación de movimientos interempresa, que es donde finalmente nosotros en SAP vamos a marcar una transacción que no queremos visualizar o que es una transacción que realiza un movimiento interempresa. Además de eso, todas las opciones de glosa, las opciones de proyecto de SAP Business One, el origen del documento, los folios, los indicadores. Además de eso, el último campo de estas vistas es la versión. Así tú vas a poder estar totalmente actualizado y saber cuál es la versión de estas vistas que tú estás utilizando. Sobre estas vistas estamos en constante mejora, así que vamos sacando muchas actualizaciones. Esta es la estructura base. Si tú quieres visualizar más campos o quieres visualizar otra información, esos ajustes también se pueden realizar. Ahí es importante mencionar que tenemos que hacer un detalle de requerimientos de qué campos tú necesitas para poder agregar. Esos campos pueden ser agregados por nosotros o incluso se pueden capacitar para que sean agregados por ustedes mismos. ¿Cuáles son las fases de elaboración de esta consolidación financiera? Las fases son 3. Lo que hablamos anteriormente de la homogeneización, ¿no es cierto? Que es donde vamos a hacer el mapeo de nuestras cuentas contables. La agregación, que finalmente la suma, ¿no es cierto?, de los saldos de las distintas sociedades. Y la eliminación de los movimientos interempresas. Todas esas opciones están consideradas dentro de lo que es la consolidación financiera. Existen ciertas restricciones a nivel de país, donde hay que eliminar inversiones, eliminación de cuentas por cobrar, eliminación de ventas. Todas esas transacciones tú las vas a poder marcar en SAP Business One y no llevarlas a este análisis de consolidación financiera. Quizás ustedes tienen casos donde realizan ciertos ajustes, porque la consolidación financiera no solo es la suma de esos saldos, sino que es A más B menos C, o quizás por D o por X. Todos esos ajustes específicos de cada una de sus empresas se pueden llevar hasta consolidación. Ahí también es muy importante que al momento de implementar definamos esos ajustes. Y ustedes nos pueden explicar a nosotros cuáles son todos esos ajustes de consolidación que ustedes realizan en el día de hoy. ¿Cuáles son la serie de beneficios que nosotros vamos a obtener con esta solución? Vamos a poder, ¿no es cierto?, tener un mejor conocimiento de toda la forma de cómo se gestionan nuestros intereses, nuestro patrimonio. Además vamos a poder visualizar a los socios de negocio, las distintas cuentas contables.
También distintos usuarios van a poder consumir la misma información en tiempo real, sin necesidad de estar exportando a Excel, a PDF, etcétera, y llevar a digitar mala información y tomar malas decisiones. Esta solución siempre está conectada en tiempo real a nivel de una o de todas las bases de datos. ¿Cuáles son los informes disponibles que están dentro de esta solución? Son los que están en pantalla. Un estado de resultados por cada una de las empresas o consolidado, un balance por empresa o un balance consolidado, y los libros mayores respectivos por cada una de las empresas o incluso también por las opciones de consolidación. Esta solución que nosotros hemos creado, como se basa en una serie de vistas, finalmente tú defines cómo quieres consumir esa información. Tú defines cómo quieres visualizar toda esta consolidación financiera, ya sea si lo quieres visualizar en un reporte estático, en un reporte dinámico, conectado a una hoja Excel, visualizando con las distintas opciones de SAP Business One, ya sea en la tecnología HANA o SQL. Nosotros entregamos e implementamos esta solución. Finalmente, en conjunto con ustedes, definimos qué opciones de visualización vamos a tener para cada uno de estos informes. Quizás solo alguna de sus empresas van a querer visualizar los informes en formato Crystal Report. Entonces, esas vistas van a estar disponibles para consumo. Y ahí distintas opciones. Esos reportes los podemos crear nosotros, o si ustedes ya tienen conocimiento de esas opciones en un área informática, también puede desarrollar ese tipo de informes. Finalmente, lo que se implementa es toda la estructura de la consolidación financiera. Y ustedes definen cómo se visualiza esa información. Ahí nosotros entramos a las opciones de visualizaciones disponibles en el mundo de SAP Business One. Las opciones de visualización de informes que tenemos disponibles son las que están en pantalla. En la tecnología SQL, nosotros vamos a poder trabajar con hojas Excel o con el reporteador de SAP Business One, Crystal Report, para poder consumir la información. Incluso tú puedes consumir la información, si quieres, desde el Query Manager, que es una herramienta muy utilizada en SAP Business One, donde también vas a poder consumir estos datos o todo lo que es la consolidación financiera. Ahí hacer mención también a una aplicación de SAP que se llama SAP Analytics Cloud, que está disponible tanto para HANA y SQL. También podrías consumir esta información de esta consolidación financiera en estas opciones. SAP Analytics Cloud es un aplicativo de SAP que está a nivel de nube, que tú tienes que pagar la suscripción mensual, donde puedes hacer una serie de informes, dashboard, gráficos, proyecciones, etc. Dentro de las opciones de HANA, ¿dónde vamos a consumir esta información? En las distintas opciones que están en pantalla. Una es la herramienta de dashboard, que es la herramienta llamada Pervasive Analytics, que es la que me permite crear mis indicadores claves de rendimiento, mis dashboards o gráficos, o incluso paneles avanzados. También los podemos consumir a través de Crystal Report, o a través de distintas opciones, como son los nuevos módulos en SAP HANA, llamado Excel Report and Interactive Analysis, que son informes en formato Excel, pero que están conectados en tiempo real a esta consolidación financiera. Tú finalmente vas a ejecutar un reporte en SAP, en un menú que se llama Excel Report, y vas a visualizar una hoja Excel. Y aquí tenemos dos opciones. Una es Excel Report, que es una foto al instante de la ejecución de ese informe. Es una foto cuando ejecutas la consolidación financiera. Esa consolidación financiera o ese tipo de reporte se va a poder subir al portal analítico de SAP Business One HANA. Entonces vas a hacer programación de envío incluso de informes automáticos, ya sea diario, mensual, semanal, etc. También otra opción de visualización de esta solución es la herramienta Interactive Analysis, que te va a permitir conectar estas vistas a una hoja Excel, donde tú finalmente vas a trabajar como una tabla dinámica, solo consumiendo los indicadores, las dimensiones o las medidas que ya están creadas. Entonces solo vas a tener que arrastrar y soltar y trabajar como trabajan todo el día en lo que es una tabla dinámica en Excel. Vamos a eliminar todo lo que son los problemas al exportar información, manipular datos. Vamos a proceder a revisar esta solución. La primera opción es definir el plan de cuentas corporativo. Aquí yo estoy dentro de mi base de datos oficial de nuestra empresa Visualca Chile. Nosotros a nivel de servidor también tenemos lo que es la empresa Visual D, Visualca Perú y Visualca Argentina. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener claro antes de comenzar a utilizar esta solución es definir nuestro plan corporativo. Yo les comenté anteriormente que se crea una serie de menús o tablas donde tú vas a hacer esa definición del plan de cuentas corporativo en una base de datos matriz. No es necesario crear
esta estructura en todas las bases de datos. El mapeo sí es necesario, pero este plan de cuentas corporativo puede estar en una empresa o incluso en las distintas empresas del grupo. Tú generas este plan de cuentas corporativo y luego lo que hacemos es asociar a mis cuentas contables cada una de estas opciones. A través del campo estándar de SAP, que es el código externo, yo voy a asociar este plan de cuentas corporativo. Entonces voy a hacer el mapeo tanto en Chile o, vamos a abrir otro cliente SAP para mostrarles la base de datos de Perú, que es donde también realizamos el mapeo. Entonces, finalmente, cuando yo visualice esta consolidación financiera, lo voy a poder hacer por cada cuenta contable de cada empresa o por el plan de cuentas corporativo. Aquí estoy entrando a una segunda sociedad de nuestro grupo, que es la base de datos Visualca Perú. Donde en este caso nosotros tenemos la opción de finanzas y no tenemos la opción de plan de cuentas corporativas. Pero nosotros las definimos en nuestra matriz, que es Visualca Chile. Pero sí o sí, yo necesito hacer la parametrización contable de estas cuentas a través del campo código externo. Entonces tengo que ir parametrizando todo mi plan de cuentas. Y estas opciones, como yo les mencioné anteriormente, estas opciones son manuales o pueden ser actualizadas masivamente a través de las herramientas de SAP, como son DataTrack. Entonces, una vez que nosotros realizamos esa serie de parametrizaciones, ya podemos contar con nuestro plan de cuentas corporativo. Luego se van a implementar la serie de vistas disponibles. En este caso específico, vamos a revisar una de ellas, que es la vista OACT. Donde nosotros tenemos todo nuestro plan de cuentas de cada una de las empresas. En este caso específico es del plan de cuentas de Chile, con la información de la empresa, el RUT, el país, nuestra moneda principal o moneda secundaria, las cuentas contables, a qué grupo pertenece cada cuenta en nuestro plan de cuentas, las descripciones de cada cuenta contable, el tipo, si es de balance o de estado de resultado, si utiliza factores o no, incluso la moneda y los segmentos que tú tengas definidos. Y esto se crea por cada una de las empresas que tú tengas. La segunda vista es la vista transcode, que nos da finalmente el origen de las transacciones que nosotros vamos a visualizar. Esta vista ya está creada para que tú puedas identificar qué transacción estás visualizando. No solo veas el origen del campo de SAP del asiento contable, que es TTT, PPP, etcétera, sino que tengas ya todos los orígenes de todas las transacciones disponibles en SAP Business. Incluso el módulo. Entonces tú vas a poder identificar si SA es un balance de apertura, y así cada uno de los orígenes de datos que están disponibles en lo que es el mundo de SAP Business. La tercera vista es la vista de mayor, que es toda la información del mayor de esa base de datos que tú estás utilizando. Vamos a visualizar esa información. Entonces tenemos toda la información contable de nuestro mayor, en este caso específico, de VisualCAD. ¿Y cuál es la vista que consolida toda esta información? Es la que está acá, que junta todas las vistas de mayor de las distintas empresas del grupo. Entonces finalmente vamos a crear esta vista donde tú quieras consumir la información. Si quieres consumir a la matriz, el padre del grupo o en cada una de las empresas de manera individual. Y esta vista incorpora los campos que revisamos rápidamente en la presentación, donde tenemos campos importantes como son la empresa, la cuenta corporativa, que es la que realiza finalmente la agrupación, los periodos contables, las dimensiones que ustedes utilizan a nivel de la base de datos, están cubiertas las 5 dimensiones, los débitos, los créditos, moneda local, los saldos, los balances, los resultados, y también esos campos en moneda de sistema, los factores de conversión, si vas a tener transacciones interempresa o no, si las vas a eliminar. Y aquí estamos en la versión 8, como les comentaba yo anteriormente.
Eso es un nivel más técnico, un poco más duro. Yo sé que es un poco más complicado de entender, pero es la estructura que incorpora este mundo de consolidación financiera. Finalmente, las distintas opciones que yo tengo de consumo de estas opciones, una de ellas, en este caso específico, es una hoja Excel. No se queden con la idea que esta consolidación financiera solo es consumible desde un Excel. Este es un caso de ejemplo para que ustedes puedan visualizar las opciones que tenemos. Vamos a revisar la otra herramienta donde podemos consumir también la información. En este caso específico es una hoja Excel conectada a estas vistas, ya sea en el mundo de SQL o sea en el mundo de HANA, donde finalmente voy a tener una serie de indicadores o medidas, que son todos los campos que visualizamos anteriormente, y voy a trabajar finalmente como una tabla dinámica. Incluso puedo filtrar por las empresas del grupo. En este caso estoy sacando toda la consolidación financiera de un libro mayor en base a estas 3 empresas. Si yo quisiera visualizar una empresa en particular, solo tengo que quitar el filtro. Finalmente tú vas a armar estas opciones de visualización y lo vas a trabajar en este caso específico de este ejemplo como una hoja Excel. Incluso puedo visualizar los años, tener distintos tipos de informes, ya sea el estado de resultado o el balance, incluso poder filtrar por algún socio de negocio en particular, o por cualquiera de los campos que están disponibles. Si quiero sacar un estado de resultados, por ejemplo, por un centro de costo, entonces yo podría agregar este campo acá y ir filtrando por cada centro de costo. No sé, en el caso de base instalada, consultoría, administración, activo fijo, etc. Entonces también vamos a poder tener estados de resultados por centro de costo, estados de resultados por dimensiones, y todas las opciones disponibles que están dentro de esta consolidación financiera. Este es un formato de consumo, que es una hoja Excel. No se queden solo con la idea de que lo puedes consumir de Excel. ¿Desde dónde más yo puedo consumir toda esta información financiera contable? De las distintas opciones de SAP. Si tú manejas la tecnología HANA, vas a poder consumir esta información directo de tu dashboard o tu cockpit de uso. Otras opciones disponibles son el Query Manager, que es una de las herramientas más sencillas a utilizar en SAP Business One a nivel de consultas. Tú puedes tener definido una pequeña consulta. Vamos a buscar por acá. Acá hay un pequeño ejemplo de consolidación financiera, donde tú vas a poder visualizar esa información, ya sea el consumo de esta herramienta Query Manager. Quizás a ti te gusta trabajar con la herramienta de Crystal Report, entonces también vas a poder visualizar esta información con esas herramientas que están disponibles. En este caso estoy visualizando y podría comenzar a filtrar por las mismas opciones que yo tenía en la hoja Excel, donde voy a poder filtrar por cualquiera de estos campos, si quiero visualizar una empresa en particular o todas las empresas del grupo. En este caso específico vamos a traer a Chile. Vamos a filtrar el año. Entonces aquí yo tengo una empresa del grupo, o podría visualizar la consolidación financiera de todas las empresas del grupo. Esa es otra forma de consumir esta información. Finalmente, como tú quieras consumir esta información, es de gusto de ustedes como empresa, con todas las tecnologías que están disponibles en SAP Business One, ya sea en SQL o en HANA. Si yo quiero consumir también esta información a través de los paneles o los dashboards, tengo que utilizar la herramienta que hablamos anteriormente, que es la herramienta de inteligencia de negocios que incorpora SAP Business One en HANA, que es la herramienta de análisis detallado, que es donde yo voy a poder construir mis indicadores clave de rendimiento, mis gráficos o mis dashboards. ¿Cómo yo puedo construir esa serie de indicadores que tú quieras analizar o gráficos asociados a este mundo de consolidación financiera? De esta manera. Tú seleccionas un origen y seleccionas el origen de datos, ya sea en una consulta que esté definida en tu base de datos o en las vistas de consolidación financiera que ya se incorporan, donde yo voy a poder hacer un análisis de un estado de resultados, un flujo de caja, un balance, contabilidad de costos. Tú seleccionas la vista, el origen de datos, en este caso la consolidación financiera. Un segundo. Por ejemplo, acá tenemos una vista, tú la seleccionas de esta opción y vas a tener tus medidas y tus dimensiones. Entonces, ¿cómo vas a trabajar esta opción? Arrastrando y soltando con las tecnologías que incorpora HANA. Y vas a poder construir ciertos gráficos o indicadores claves de rendimiento. Entonces, finalmente, como tú quieras visualizar la información, es al gusto de cada empresa. Estas vistas van a estar disponibles para que tú las consumas de distintas maneras. Esta vista o esta consolidación financiera, que es nuestra solución, hace la sumarización de todos los saldos de todas las empresas. Si hablamos de grandes sábanas de datos
que incorporan toda la información del mayor de la empresa 1, de la empresa 2, de la empresa 3. Pero nosotros necesitamos hacer quizás ciertos ajustes. Entonces, esos ajustes tenemos que realizarlos junto a ustedes para agregarlos dentro de esta consolidación. Ya vienen incorporados todo lo que son las eliminaciones de movimientos interempresas. Incluso si ustedes tienen centros de costos y quieren hacer agrupaciones por centro de costos, se genera la misma estructura que se generó en el plan de cuentas corporativas. También podemos consumir estas opciones a través de, en HANA, a través de las opciones de Excel Report que les comentaba ya anteriormente. Una de ellas son grandes sábanas de datos, que son nuestra vista de consolidación, y la consume finalmente como una tabla dinámica. ¿Tú qué vas a hacer acá? Vas a gatillar un informe desde SAP, el menú, y vas a poder visualizar de esta manera. Ahí Iván, perdón, que nos pregunta algo. Iván Martel. En SQL tenemos distintas opciones de visualización también, Iván. Una de ellas es Excel conectado a estas vistas de cálculo. La segunda opción, los formatos con los informes en Crystal Report. Tercera opción, el Query Manager, o cualquiera de las opciones disponibles que estén en el mundo de SQL. Incluso si tú tienes un BI o un SAP Lumira, por ejemplo, que funcionaba como inteligencia de negocios en las opciones de SQL, vas a poder consumir también esta información. O si tienes una herramienta de terceros, como un Tableau, un ClickView, Power BI, etc., también vas a poder consumir la información. Porque finalmente los datos están a nivel de tu base de datos. Como nosotros queramos consumir, depende mucho de las tecnologías que estén disponibles tanto en el mundo de SQL como en el mundo de HANA. Entonces, nosotros también podemos consumir estos informes a través de estas opciones. Como les comentaba yo, una es una tabla dinámica que está conectado al mundo de SAP Business One. No tengo que estar exportando ninguna información, sino que solo comienzo a analizar. Y esta puede ser incorporada en este menú, como está acá, libro mayor, balance y estado de resultados. O puede tener una segunda opción, como es una opción estática, que es la foto al instante de ejecución. Por ejemplo, si sacamos un informe acá, vamos a sacar... Esto va a abrir una hoja Excel, que es una opción de SAP Business One o HANA, que te muestra una foto al instante de la ejecución de ese informe. Entonces, este tipo de informe, que son informes planos, que son fotos, tú lo podrías subir al portal analítico de HANA y acceder con tu usuario SAP a través del navegador y visualizar los informes a través de este portal. O, segundo, hacer programación de informes de envíos automáticos, donde tú te olvides de enviar el estado de resultado consolidado o el balance consolidado a alguna cuenta de correo electrónico que no tenga necesidad de tener una licencia SAP. Entonces, finalmente, ¿cómo consumimos esta información? Es a gusto de la empresa. En el caso de la pregunta que nos hacías, Iván, este es uno de los formatos más típicos que consume las empresas que tenemos en el mundo de SQL, que conectan a través de ODBC o tecnologías, ¿no es cierto?, o opciones disponibles de conexión a una hoja de datos. Esa es una opción. Pero ahí finalmente yo repito, y repito mucho esa opción, porque como tú consumas la información, depende de la tecnología que quieras usar. Todas las herramientas que están disponibles en SAP HANA nos van a permitir utilizar esta solución de consolidación financiera. Además de eso, nosotros también podemos incluir los intereses minoritarios, las inversiones, la influencia que tengan las distintas empresas, todas las opciones de subsidiarias y todas las opciones disponibles en lo que es una consolidación. Hablamos al comienzo de hacer el mapeo, luego hablamos de la agregación, ¿no es cierto?, que es finalmente lo que hace esta consolidación financiera, la suma de los saldos de nuestras distintas empresas. Y ahí después hablamos de las opciones de eliminación, que es finalmente donde vamos a poder eliminar partidas en SAP Business One para no visualizarlas acá. Y ese campo se llama movimientos interempresas. Está por acá. Que va a ser un campo que vas a poder seleccionar y incluir o eliminar ese tipo de documentos. No se queden con la idea que esta solución solo va a estar conectada a una Excel, sino que puede ser utilizada incluso en distintas opciones de visualización. También podríamos tenerlo como dashboard acá en pantalla. Hay una serie de opciones, por ejemplo, como esta, donde tú puedes tener un dashboard y generar un dashboard avanzado en las opciones de HANA, donde vas a gatillar una acción. Entonces yo podría tener una visión global de mi empresa con un dashboard de este tipo, pero asociado a lo que es la consolidación financiera. Con distintas pestañas, podría tener balance,
podría tener estado de resultados. Esto es para que ustedes se hagan una idea de cómo se puede consumir esta información. Tenemos una serie de clientes ya que tienen en nuestra base instalada esta solución. Dentro de ellos hay un grupo de empresas que es Ferrostal, donde tenemos esta solución ya implementada. ¿Cómo implementamos esta solución? Hay una serie de pasos que necesitamos hacer, los que vimos anteriormente. Definir nuestro plan de cuentas corporativo. Lo primero, hacer el mapeo de las cuentas contables. Luego, tener claro cuáles son los estados financieros de cada una de nuestras compañías. Para una vez que revisemos la consolidación, tengamos los números claros y podamos hacer la auditoría y la comparación. 2. Eliminar las transacciones interempresas. Hay que ir marcando los documentos en SAP a través de un campo donde ustedes van a poder ir eliminando esas opciones interempresas. Y finalmente, los ajustes de consolidación. Cada empresa quizás tiene distintos ajustes, entonces tenemos que analizar esos ajustes de consolidación para poder incluirlos dentro de esta solución. ¿Tú puedes agregar más campos de los que están disponibles en la solución? Sí, es posible. Y eso, como les comenté anteriormente, puede ser tanto efectuado por ustedes o con apoyo de nosotros. Nosotros utilizamos esta solución de consolidación financiera en nuestras empresas del grupo. Y la visualizamos tanto en los formatos que revisamos anteriormente, ya sea en un Excel, en un Crystal Report, en el portal analítico, en el Query Manager, o incluso los dashboards o paneles. Tú puedes llegar a definir una serie de indicadores como este tipo que están acá. Mira. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de nuestra área de finanzas, donde quizás vamos a tener distintos indicadores por cada empresa, porque tú tienes quizás distintos análisis. Por ejemplo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo circulante, pasivo, razón corriente, capital de trabajo. En este caso específico tenemos que tener claro cuáles son las definiciones que queremos efectuar y visualizar en nuestra pantalla principal de SAP. Esta solución además puede ser consumida desde una base de datos para que tú veas la información consolidada en esta empresa y además la información financiera de esta empresa, o puede estar disponibilizada en una matriz y que cada una de las empresas hijas o subsidiarias pueda visualizar también la información correspondiente a su mundo financiero, incluso la consolidación. La implementación. Hablamos de la implementación. Se desarrolla un proyecto para poder implementar esta solución que tiene una serie de etapas, donde vamos a tener ya seteadas cada una de estas etapas, las que hablamos anteriormente. No hay un costo de licencia asociado a lo que es esta solución. Recuerden que esta solución no es un add-on, son una serie de estructuras de vistas, entonces no vas a tener un costo de licenciamiento. Sí vas a tener un costo de implementación, que son las horas hombres utilizadas al minuto de implementar esta solución. Además de eso, vas a tener un mantenimiento anual, ya que se realiza una serie de actualizaciones a estas vistas durante el desarrollo del año. Entonces vas a tener un mantenimiento anual asociado a esta solución. Pero licenciamiento no vamos a necesitar una licencia específica, o una profesional, o una CRM, o una logística, no. No requerimos una licencia, como lo son los add-ons. En este caso no. Al tener una solución que es a través de vistas, vamos a tener solo el mantenimiento y el costo de la implementación de horas. A nivel técnico, en el mundo de SQL, nosotros vamos a tener definidas las vistas a nivel de las vistas de la base de datos, que son vistas al estilo SQL. A nivel HANA, vamos a incorporar todo eso con la tecnología disponible en HANA. Ya está creada, están creadas las vistas del tipo SQL y las vistas del tipo analítico o cubos de datos que se incorporan en HANA. Daniel Escudero, Gonzalo, este costo anual incluye. Se consideran unas horas de soporte dentro de lo que es la implementación. ¿Vas a tener un mantenimiento? Sí, y si tienes algún problema con la vista, el mantenimiento cubre esas opciones de corrección o algún tipo de problema que tú presentes. Las opciones de HANA, tú vas a tener las vistas del tipo estilo vistas analíticas o de cálculo. Quizás se cuelgan en estas opciones, que son un poco más técnicas, pero vas a poder tener esas vistas y utilizar las opciones de la tecnología de HANA. Entonces, aclarar que
esta solución funciona en cualquiera de los dos mundos. No se queden con la idea que solo funciona en Excel o solo funciona en SQL, sino que cubre todos los mundos de SAP y S/4HANA. Nosotros tenemos en VisualK una serie de movimientos interempresa que realizamos, y lo más probable es que ustedes también. Entonces, esa eliminación de movimientos también están incluidas dentro de esta consolidación. Es importante, y yo he recalcado mucho de lo que hemos conversado hasta ahora, es también el tema de los ajustes específicos que ustedes realizan a nivel de consolidación. Otro de los clientes que yo recuerdo que tenemos utilizando esta solución es Energy Holding, donde ellos realizan específicos ajustes de consolidación. Entonces ahí también se crearon una serie de tablas o estructuras para poder realizar todo este tipo de ajustes de consolidación. Para eso, durante la implementación, vamos a tener que conversar con ustedes y ustedes explicarnos cuáles son esos ajustes que ustedes van a realizar. Por favor, si tenemos alguna consulta relacionada a lo que hemos revisado hasta ahora.